Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro querido Futuro 360, que hoy tiene un sabor a posibilidades, porque ustedes saben que si hay algo que nos regala la ciencia, la innovación, es la alternativa de imaginar nuevos mundos, mundos donde cosas que hoy no tienen solución pueden tenerla. Soluciones para personas que sufren mucho de distintas enfermedades en el mundo, pueden tener una mirada, una salida, una ventana. Y también maneras de comprender el mundo, pueden abrir una nueva versión que nos permita imaginar otro mundo. Es por eso que hoy tenemos este programa que viajará por algunas de esas posibilidades y que comienza ahora. Una de las posibilidades que les queremos contar es que, de hecho, por segunda vez se entregó el Premio de Cultura Científica. Este es un galardón que pretende reconocer el trabajo de todos esos que aceptan el titánico desafío de difundir lo sorprendente, lo complicado y lo asombroso que nos regala siempre la ciencia. En esta ocasión participaron libros para público adulto y juvenil, además de juegos de mesa que tienen contenido científico y cada vez son más requeridos por los más chicos y los no tanto como uno. ¿En qué consistieron estos premios en específico? ¿Quiénes fueron los ganadores? Lo vemos en la siguiente nota de Francisco Verdejo. Su manto es negro y su vientre es blanco. Mide tan solo 1,65 metros, poco para su especie, y recorre nuestro país desde Valparaíso hasta Cabo de Hornos. Hablamos del delfín chileno, más conocido como tonina. Tímido y pequeño, es una especie que solo se encuentra en nuestro país. Animal que nos invita a nadar con él mientras nos enseña sobre el océano chileno en el libro Cahuel, mi viaje con el delfín chileno. Cahuel es una inmersión en el mar de Chile a través de una de las especies más pequeñas del mundo, que es el delfín chileno, y a través de la voz de una de las científicas más importantes de nuestro país, que es Carla Christie, que es muy ameno, te puedes reír, te puedes emocionar, donde tú sientes que estás dentro. Obra ganadora en la categoría de libro para adultos en la segunda edición del Premio Cultura Científica, organizado por el Centro de Comunicación de las Ciencias y Ediciones Universidad Autónoma de Chile. Ceremonia que entregó 6 galardones, uno al ganador y otro a la mención honrosa en cada una de sus 3 categorías. Busca resaltar el excelente trabajo que investigadores e investigadoras en Chile hacen con un afán divulgativo, con un afán de transmitir conocimiento a la sociedad. Tenemos que ir un poquitito más allá pensando que la sociedad necesita más conocimiento científico y este tiene que estar disponible. Por esta alfombra roja pasaron los autores y autoras de las 49 obras que fueron parte de la segunda edición del Premio Cultura Científica. Todas con algo en común: sacar lo más interesante y bello de la ciencia y darlo a conocer al mundo, ya sea a través de un libro, de un juego de mesa y ya sea para los mayores o para los más pequeños. Segunda edición que duplicó las postulaciones del año pasado y que integró una tercera categoría, juegos de mesa con contenido científico. Además, la ceremonia partió con una sorpresa: la creación de un jurado infantil que eligió a sus libros favoritos, conformado por infancias del Centro de Creación Se Crea de Valdivia. Una clase de bichos y... Aria, la ballena viajera. Al igual que los adultos, una obra merece toda la calidad, toda la investigación y toda la rigurosidad científica la información que se quiera divulgar. Ya creo que se debe también valorar a la infancia como también un receptor válido, que también dé ejemplos y que le permita también conectar con su entorno. Mientras que el jurado oficial del premio eligió el libro Reino Fungi como el ganador en la categoría infantil juvenil. Un libro que, por medio de un relato ágil e ilustraciones llamativas, nos cuenta las maravillas de los hongos. Todos los días salen investigaciones nuevas, se descubren nuevos hongos, se descubren nuevas cosas. Hay muchas startups creando, por ejemplo, cuero a partir de hongos o hongos que comen plástico, como que es un mundo fascinante que es muy desconocido todavía. Los niños son el futuro y si ellos no conocen la naturaleza no la van a cuidar.
Imagínate ir en un barco que dentro tiene una impresionante reserva ecológica con plantas chilenas que recorre las aguas de nuestro país. El desafío es gestionar esta flora de la mejor manera posible, considerando las características de cada especie. Es esa la propuesta de Naturalia, el ganador en la categoría Juego de Mesa. Fuimos viendo como ya, ¿qué vamos a sacar? De qué cosas podemos extraer de la flora chilena para hacer un juego bien enriquecedor. Te plantea ciertas mecánicas y ciertas reglas de cómo es que se tiene que jugar y tú no te das cuenta que a través de ejecutar esas acciones, esas mecánicas, tú estás aprendiendo al mismo tiempo. Mientras tanto, temas como inteligencia artificial, crisis climática y salud mental son algunos de los temas que trataron en general las obras que postularon a este premio, asuntos que son el presente y futuro de nuestra sociedad que necesitan ser comprendidos más allá de los especialistas para generar cultura científica. Todos nosotros, todas las personas son potenciales generadores de conocimiento, de ciencia, es igualmente valioso. Y tenemos que romper esa lógica vertical, digamos, de que hay un sabio y que se baja el conocimiento, sino tenemos que crear espacios donde circule el conocimiento, donde los generadores de conocimiento con los receptores de conocimiento se encuentren y estos receptores se transformen en generadores en el futuro. La cultura científica busca que todo el mundo pueda acercarse de alguna forma al conocimiento científico. Entonces, un juego, un libro, un producto tiene que ser accesible, tiene que ser divertido, tiene que ser entendible. Según la tercera encuesta nacional de percepción social de la ciencia, un 74% de los chilenos y chilenas cree que la ciencia es un aporte para el país. Interés ciudadano que habla de la necesidad de tender puentes para que fluya el conocimiento. Entienden que la ciencia es un bien común, que es un bien público y que es necesario comunicarla de la manera más amplia posible. Eso es fundamental y comunicar ciencia significa transformar conceptos complejos en algo bello, en algo hermoso, en algo que pueda ser comprendido por distintas poblaciones. Como premio, los ganadores recibirán kits con piezas gráficas y videos para redes sociales y además los libros ganadores serán adaptados a una versión en audiolibro, mientras que el juego de mesa contará con traducción a otro idioma. Todo esto con el fin de continuar con la meta clave de difundir el conocimiento y hacer que llegue a todos los rincones posibles. Tal vez ustedes saben que en Futuro 360 nos interesa mucho mirar lo grande y lo pequeño, no discriminar nunca por lo que vemos o lo que dejamos de ver, porque en lo invisible existen tantos seres que son estructurales para la vida en la Tierra, como hemos hablado antes de las bacterias, hemos hablado de los hongos, de los virus, y hoy queremos hablar del pequeño pero poderoso zooplancton. Este pequeñísimo animal mide solo milímetros, por lo que podemos verlo solo con microscopios, ¿no? Vive bajo el mar a profundidades que pueden llegar hasta los 5.000 metros y sobreviven a las gélidas temperaturas del océano Antártico. Son chiquititos, pero cumplidores, resistentes, fuertes. Se encuentra en todos los mares y también en agua dulce, pero particularmente un reciente estudio de la British Antarctic Survey descubrió que específicamente los copépodos, salpas o famoso krill, que son tipos de fitoplancton y viven en aguas gélidas, logran capturar hasta 65 millones de toneladas de CO2, lo que equivale a las emisiones que hacen 55 millones de autos a diésel en Estados Unidos. ¿Cómo es esto posible que tengan además un superpoder anticontaminante? Resulta que estos seres fantásticos no están obsesionados con la receta del cangreburger como algunos programas nos pueden haber hecho creer, en Bob Esponja para quienes se lo perdieron, sino que su obsesión es el fitoplancton, que son todos estos vegetales microscópicos que almacenan de hecho carbono al hacer fotosíntesis. Cuando el zooplancton está cerca de la superficie del océano, se alimenta del fitoplancton y luego estas criaturas descienden en el océano Ártico durante el invierno, se transforman este carbono almacenado de los fitoplancton en grasa, la que se consume lentamente. Durante ese proceso liberan el CO2, pero como están debajo del océano, este queda encapsulado en las aguas y no sale por décadas e incluso siglos.
De esta forma, no contribuyen al calentamiento global. Según datos de The Carbon Institute, los océanos han absorbido hasta 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero desde 1970. Según investigaciones de la British Antarctic Survey, a pesar de esta importante contribución que hacen estos seres fantásticos del planeta, los animales están de hecho amenazados por los efectos de la crisis climática, que ha producido un aumento de las temperaturas del agua y afecta justamente las condiciones en las que mejor vive el zooplancton. Un ser de proporciones diminutas, pero con un impacto gigante para nuestra vida sobre la Tierra, que necesita ser cuidado. Y por eso es tan importante el Tratado Antártico y todo lo que hemos hablado sobre crear, de hecho, una nueva reserva marina en ese océano que es estructural para el desarrollo de otras cadenas alimenticias como las de las ballenas, las focas, los pingüinos y más. Tal vez estuvimos medio complicados, pero era súper sencillo en todo caso. El zooplancton, que es el bicho vivo, se come el fitoplancton, que es el otro bicho vivo pero que es vegetal, ¿no? Y ahí almacena en el fondo del océano Antártico todo ese CO2. Es una historia que conocemos poco porque queda muy lejos, somos malos para mirar la riqueza que existe en la Antártica y sin embargo dependemos tanto de ese equilibrio que produce esa zona de la Tierra para todo el planeta y también para la costa chilena. Lo hemos abordado desde distintos lugares aquí en Futuro 360. Si ustedes quieren profundizar, pueden revisar nuestras entrevistas previas, por ejemplo, sobre el impacto en el clima que tiene toda esta cadena trófica. Bueno, nos vamos a una pausa, pero volvemos con más de Futuro 360. Ustedes saben que en Chile ocurren muchas cosas. Chile, país de poetas. Chile, el país con el himno nacional más lindo del mundo. No está aprobado, pero todos confiamos en que así sea. Pero en Chile también se desarrollan fármacos, lo cual es totalmente contraintuitivo. Hay un fármaco chileno que está tratando de encontrar una salida a la obesidad y al síndrome metabólico y que está en este momento en un proceso por encontrar la aprobación de la FDA, o la institución Food and Drug Administration, que es la institución en Estados Unidos que en el fondo da el paso que viene hacia los ensayos clínicos y finalmente dice sí, esta droga existe y se puede usar, ¿no? Sería de bajo costo y su principio es inhibir la producción de cortisol, sí, es verdad, la hormona del estrés, en el tejido adiposo, en la grasa. ¿Cuál es la ciencia que hay detrás? ¿Qué tiene que ver el estrés con la grasa? Y qué posibilidades tenemos de efectivamente soñar con el desarrollo de un fármaco desde Chile. Estamos hoy con uno de los investigadores que participó de este estudio, el doctor Mauricio García, académico de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Voy a partir desde un lugar súper general porque existe toda una línea de humanos en el mundo de la ciencia que dice, mira, los estudios que se hacen desde Chile para hacer un medicamento son prácticamente un saludo a la bandera, porque Chile es un país de este porte, el nivel de plata que hay que meterle a algo para que realmente se convierta en un medicamento es demasiado grande. Entonces, ¿es esta esa excepción a la regla? ¿Coincides con ese diagnóstico o Chile está cambiando su forma de hacer las cosas? A ver, yo creo que ambas premisas no son necesariamente excluyentes. Yo creo que sí es la excepción a la regla, considerando el estado actual del desarrollo farmacéutico. Porque es muy difícil, ¿no? En Chile la gran mayoría de los laboratorios los que se dedican a la investigación y al desarrollo, a realizar y desarrollar productos genéricos. Y dentro de esos productos genéricos hoy en día también se está abordando desde una perspectiva un poco más científica, desde el punto de vista de asegurar la calidad y la eficacia de esos productos con ensayos de bioequivalencia y de ahí este logo de bioequivalente. Sin embargo, desde el punto de vista de productos innovadores, tengo entendido que esta es la excepción. O sea, este es el Alexis Sánchez de los medicamentos en Chile. Se podría decir que sí. Y en ese sentido tiene que ver más que nada con dos aspectos que son súper importantes y que el mercado chileno, en mi opinión, no está
tan preparado para eso, pero esperamos que esta sea ojalá la primera iniciativa para que inversores o, por ejemplo, empiecen a salir iniciativas para financiar este tipo de proyectos. Y las dos limitantes tienen que ver principalmente con el dinero. Este es un tipo de desarrollo que no es barato, y con los largos tiempos de desarrollo. O sea, en términos generales, se estima que el desarrollo de un nuevo medicamento tarda entre 10 a 15 años. Y en el caso particular de esta molécula ya vamos cerquita de los 15 años, llegando a una etapa relativamente avanzada en el desarrollo. Luego podemos hablar un poquitito más de eso. Pero ya tenemos un tiempo que es relativamente largo, pero eso está asociado a que somos un esfuerzo, digamos, como bien dices tú, chileno, con financiamientos que son locales. Actualmente se están buscando financiamiento en el extranjero, claro, pero o sea, de momento han si sido hubiera locales. habido más plata, probablemente habría sido menos tiempo. Exactamente, más Podríamos plata, más acelerar recursos, exactamente. Con inversión este tipo de cosas se pueden hacer incluso más rápido. Hablemos de este medicamento que yo he venido a llamar Alexis, o Cristel, también le podemos poner Cristel Jobrich. Ahí tenemos que decidir. 15 años trabajando en una molécula que hace ¿qué? Bueno, en términos estrictos, esta molécula es un inhibidor de una enzima que se reconoce o se le denomina la 11-beta tipo 1. Existen dos enzimas, 11-beta, asociadas a la síntesis de cortisol, como bien indicaste, y esta síntesis de cortisol puede tener lugares en diferentes tejidos, dependiendo de dónde se encuentren estas enzimas. Paremos un segundo ahí porque es muy interesante el hecho de que el cortisol tenga algo que ver con la grasa. Sí. Si tú nos explicaras esto en tu almuerzo del domingo, explícanos en tu almuerzo del domingo. A ver, el que cortisol, es cuando más uno acumula grasa, además, el domingo. El cortisol es una molécula que es... se le denomina que es una molécula pleiotrópica. Eso significa que tiene muchas acciones y muchos efectos muy diversos. Y de ahí, por ejemplo, moléculas que interactúan con el cortisol o que tienen acción a ese efecto, por ejemplo, los corticoides, que son, si uno piensa en la palabra corticoides, muy parecido a corticol, tienen muchos efectos positivos, se pueden usar para muchas cosas, pero eso también quiere decir que tienen muchos efectos adversos porque tiene muchas acciones farmacológicas. Una de las acciones del cortisol, como bien indicas tú, es generar cierto el estrés, y eso a veces genera una reacción de no poder dormir, ¿cierto? O de estar en un estado de alerta. Pero también te despierta. Exactamente. Pero otra de las acciones que tiene es un efecto negativo que ocurre a nivel del hígado y que consiste en la generación, ¿cierto?, de acumulación de grasa. Ya, y eso pasa, un micropunto más, ¿y eso pasa cuando uno tiene exceso de estrés o pasa con cualquier tipo de estrés? Pasa con el cortisol que se encuentra en el hígado, porque el cortisol lo podemos tener en distintas partes del cuerpo. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, el cortisol puede tener efectos generadores de estrés y de ansiedad, por ejemplo, pero a nivel del hígado, ¿cierto?, los efectos que genera el cortisol van a estar ligados a, digamos, lo que tenga que ofrecerle el hígado al cortisol para que se... Otra pregunta más, perdona, pero es que aquí aprovechamos de aprender hartas cosas. Sí. ¿El cortisol se distribuye homogéneamente en el cuerpo cuando uno lo tiene o se te acumula más en el hígado, se te acumula más, depende de cada persona? Depende de cada persona, pero también depende del cortisol en sí mismo. El cortisol es una molécula que no le gusta tanto el agua. Como no le gusta tanto el agua y le gustan más, por ejemplo, los tejidos adiposos y grasos, tiende, ¿cierto?, a acumularse en esos tejidos. Y al acumularse en esos tejidos, ¿cierto?, empieza a activar una cascada de efectos que generan, entonces, ciertas complicaciones y que pueden derivar en estos efectos de obesidad, por ejemplo. Qué interesante. Ya, ahora sí estoy más tranquila. Sigamos. Entonces, esto era para inhibir la interacción entre el cortisol y la grasa. Exactamente. Esto más que inhibir, disculpa, la interacción entre el cortisol y la grasa, lo que hace el compuesto que nosotros hemos desarrollado es inhibir una enzima en particular, que es la enzima que produce el cortisol en distintos tejidos, pero esta enzima se encuentra muy abundantemente en el hígado. Entonces, en el hígado y en el tejido graso. Entonces, como nuestro compuesto le apunta, digamos, selectivamente a esta enzima, que es la enzima que se encuentra en el hígado y en el tejido graso,
se disminuye entonces el cortisol que se forma en esos tejidos. Perfecto. Y el cortisol que se forma en esos tejidos es el que tiene este efecto que no es deseado desde el punto de vista de la obesidad y del síndrome metabólico. Que te hace en el fondo engordar más, acumular más grasa y tener mayores desequilibrios. Exactamente, entre otras cosas, ¿cierto? También puede producir, por ejemplo, situaciones de hiperglicemia, que es un aumento en el azúcar, o también otros factores que pueden terminar induciendo un mayor riesgo cardiovascular. Ya. ¿Cuánto logra disminuir? ¿Cuál es el impacto de esta molécula justamente en estas cosas que estamos hablando? En la grasa visceral, etcétera. Bueno, en el peso. Sí. Con esta molécula hemos conducido algunos estudios en unos modelos preclínicos. Los modelos preclínicos son modelos típicamente animales, ratones. Es decir, antes de llegar al humano. En particular, en este caso han sido ratones, también pueden ser otros, pero en este caso en particular han sido modelos murinos de ratones. Y en los ensayos que nosotros hemos hecho, hemos estudiado cómo afecta tanto en el peso del animal como en otras respuestas, como por ejemplo la cantidad de grasa en el animal o incluso los niveles de azúcar. Y lo que hemos encontrado es que disminuye el peso del animal en un 20% aproximadamente. La grasa visceral disminuye en aproximadamente un 40%. La grasa visceral es la grasa que rodea las vísceras, todos nuestros órganos, es decir, la grasa en la parte abdominal. Y también reduce o ha mostrado reducir los niveles de azúcar en aproximadamente un 20%. Y otra cosa que es importante, creo, destacar, que estas reducciones que se han visto en el peso no necesariamente han sido asociadas a reducciones en el tejido de musculatura. Ah, que es súper importante. Que es súper importante, porque la musculatura al final del día es lo que nos sostiene, ¿cierto? Para que podamos... Claro, entonces cuando el efecto es general, al final tenés otra cantidad de cosas de las que hacerte cargo. Exactamente. Déjame entrar un poco en el detalle de lo que acabas de contar, porque la historia que conocemos, parecida, es Ozempic. Sí. Yo me imagino que no es para nada lo mismo, o tal vez sí, pero el impacto es más o menos similar. En el fondo, me imagino que es otra molécula, o tal vez... Pero el impacto, por ejemplo, en el peso es similar. En Ozempic tienes entre un 10 y un 15% de impacto, a diferencia de este 20% que estás contando tú. ¿Es así? Sí, es así. En el caso del Ozempic, para no hablar en nombre de marca, voy a hablar de la molécula, que es el semaglutide. Es que la palabra es muy complicada. Pero la gente sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de Ozempic. Estamos hablando, sí. El semaglutide lo que ha mostrado es que la reducción es, sí, hasta un 15, incluso un 20%, pero el problema que ha presentado desde el punto de vista de esta pérdida de peso el semaglutide es que está asociado, se ha visto asociada a pérdida también en la masa muscular. Claro, esa sería como la distinción. Exactamente, el semaglutide actúa distinto, no es un inhibidor de la 11-beta tipo 1, yo sé que parece trabalengua, pero esa es la categoría, ¿cierto? O el mecanismo en cómo funciona el fármaco que nosotros estamos desarrollando. El semaglutide, a diferencia de eso, actúa por otros mecanismos y dentro de esos otros mecanismos genera algunos efectos y dentro de esos efectos está, por ejemplo, la disminución en la velocidad en que se vacía el estómago y una pérdida del apetito. Entonces, esa pérdida del apetito es la que ha llevado en algunos casos a esta pérdida de peso. El problema es que, claro, si es que tenemos una pérdida del apetito, eso puede llevar a que no nos estemos nutriendo bien, alimentando bien, y eso puede llevar, ¿cierto?, a otras consecuencias. En este caso, entonces, es mucho más teledirigido el efecto. Exactamente, es más teledirigido, pero tampoco es solo acotado al tema de la obesidad, porque como te mencionaba, hay un 20% de reducción que se ha visto en los niveles de azúcar. Entonces, también nosotros, de hecho, lo estamos postulando como una eventual solución al síndrome metabólico, que dentro de sus afecciones incluye la obesidad. Oye, ya suena, pero ya córtala. Si funciona, sería increíble. Exactamente. Entre la etapa en la que estamos ahora, de pruebas con ratones, y avanzar hacia las pruebas en humanos, ¿cómo calculan ustedes la carta Gantt? ¿Cuánto debería tardar ese proceso para que podamos realmente comparar peras con peras? Ya, eso es más o menos incierto. Siempre depende, ¿cierto?, del factor de inversión al final del día. Obvio.
Por lo tanto, un buen llamado a los inversionistas chilenos a que se concentren en invertir en el producto nacional. Exactamente, exactamente. Pero siempre depende de la inversión. Si la inversión es buena, nosotros podríamos avanzar de cierta forma rápida. Y otro factor limitante. ¿Pero rápido ahí, significa qué? ¿Un año más? ¿2 años más? Hasta llegar al mercado, no, 1 año, 2 años es un poquitito no realista, pero al menos hasta llegar a un First in Human, por ejemplo, quizá uno podría pensar en 1 año más. En estos momentos lo que se están haciendo son pruebas preclínicas, digamos, avanzadas. Cuando uno hace las primeras pruebas preclínicas, lo que busca es toxicidad. Y lo que busca es un poquitito entender cómo se distribuye el fármaco, etcétera. Y lo que ha mostrado de momento el fármaco es que se distribuye bien, se distribuye principalmente en tejido graso. Que es lo que buscamos. Es que es lo que se busca, exactamente. Yo ya me metí al equipo, ¿viste? Que buscamos. Bienvenida. Es que así somos en Chile, pues, no es que nos entusiasman las cosas que llevan el nombre lejos. ¿Ya? Exactamente. Y entonces se distribuye bien donde queremos y también ha mostrado tener un perfil de seguridad bastante óptimo. ¿Efectos secundarios? ¿Qué podríamos identificar? De momento efectos secundarios no hemos visto. Ahora, típicamente los efectos secundarios en este tipo de fármaco están más relacionados a un fármaco que le apunta a la enzima tipo 2. Entonces, la enzima 11-beta tipo 1, que es la que inhibe nuestro compuesto, tiene algunos parecidos con la tipo 2, tienen el mismo nombre, pero tipos distintos. Entonces, de hecho, han habido algunos productos o algunos fármacos que han intentado el desarrollo y que se han caído en el desarrollo porque le han dado a esta otra enzima. De momento, el fármaco de nosotros ha mostrado un perfil seguro. Nosotros no hemos visto mayores efectos en los estudios que hemos observado. No quiere decir que más adelante no vayan a haber, obviamente. Pero de momento muestra un perfil de seguridad bastante aceptable y hay que seguir viendo cómo evoluciona el desarrollo. Entonces, nosotros confiamos en que la seguridad del producto está asociada a la inhibición selectiva, es decir, uno se tomaría este fármaco e iría a actuar directamente a la enzima 11-beta tipo 1 sin, digamos, darle a otra enzima. Yo soy la embajadora de No hay preguntas tontas, por lo tanto voy a hacer una que tal vez es tonta, pero no lo sé. El hecho de que la molécula sea tan selectiva, ¿es porque está programada o es porque la molécula venía con ese talento natural? ¿Muy tonta la pregunta? No, al contrario. La molécula viene con ese talento natural desde su diseño, pero fue diseñada con eso en mente. Entonces, un poquito la historia, ¿cierto? Esta es una colaboración que comenzó entre la Facultad de Medicina de la Universidad Católica e investigadores de la Facultad de Química y de Farmacia, en donde se estableció una estructura, cuál era la estructura, digamos, de la proteína, de esta enzima, y una vez que se estableció cómo era esta estructura mediante técnicas informáticas, se buscó cuál es la molécula química que le achunta selectivamente a esta sin achuntarle a otra. Eso después involucró una etapa de pruebas, ¿cierto? Se fueron desarrollando estas moléculas, se fueron probando en distintos modelos, se comenzó con estudios en células y luego que se demostró que exitosamente hacía el efecto a nivel de células, se fue escalando hasta la etapa en la que estamos hoy en día. Oye, y con este superboom de la inteligencia artificial y la revolución que ha significado en el fondo las máquinas, el procesamiento de datos, justamente para el diseño de proteínas, ¿está esto impactando en la aceleración de los procesos que ustedes están viviendo o es algo que en realidad habría afectado en el pasado? La verdad es que sí. No con inteligencia artificial hasta el momento, pero al menos la parte que estoy liderando yo de este proyecto, que es la parte que tiene que ver con el ajuste de la dosis y el desarrollo de una formulación, ¿cierto? Porque uno habla de la molécula y esta molécula... Hay que meterla en algo. Exactamente, hay que meterla en algo y en ese algo es un vehículo. Entonces estamos en el proceso de desarrollar un vehículo y este vehículo le debería... Pongámosle forma al vehículo para no imaginarse un auto. ¿Es como un líquido de momento un líquido. Polvo? De momento un líquido, ¿sí? Pero este líquido, uno se lo toma, como uno se lo aplica, digamos. Pero es que este líquido, la idea que tenemos es que se tenga que seguir procesando. Entonces tenemos un primer prototipo
pero este primer prototipo tiene que ir convirtiéndose, ¿cierto?, hasta llegar a la forma final. La forma final todavía no la hemos decidido, pero este líquido podría convertirse de cierta forma en un sólido de nuevo para dar origen a un comprimido. Podría también formularse en fórmula de cápsula o en cápsula blanda, por ejemplo. Pero la forma final todavía no la decidimos. ¿Por qué saben ustedes que va a ser más barato? Porque la síntesis de la molécula es más barata y los fácil. prototipos que estamos teniendo también son más baratos. Lo que pasa es que la molécula... O sea, en el fondo, cuando uno mira la cadena hacia atrás, sabe cuán más caro va a ser un medicamento. La cadena de desarrollo. Exactamente, y nosotros también prevemos cómo puede ser la producción. O sea, estas moléculas, la molécula con la que trabajamos nosotros es una molécula químicamente simple comparada con el semaglutide. El semaglutide, cuando uno ve la molécula, es una molécula enorme y eso también lleva a muchas desventajas del semaglutide. Una de ellas es que sea principalmente administrado por la vía subcutánea. Sí. Y el desarrollo del semaglutide por vía oral, que es un desarrollo reciente, cuando uno se pone a ver los datos, eso implica que para meter este camión de molécula, que es muy grande, en nuestra circulación sistémica, es decir, en nuestro cuerpo, necesita de ciertas otras materiales que le ayudan a ingresar. Y esos materiales inmediatamente suben el costo. Son más caros también, claro. Entonces, la molécula es difícil de hacer, es difícil de mantenerla estable, incluye el uso de otros materiales, claro. Y con todo eso, la absorción del semaglutide es entre el 1 y el 2%. Claro. Es decir, el 1 o el 2% de la dosis que uno se está administrando. ¿Y acá cuánta absorción es? En los primeros prototipos la absorción estaba en el orden del 8 a 10% y actualmente hemos estado manejando la forma de cómo aumentarla hasta alrededor de un 50%. Molécula maravilla, literal. Sí. Sí. Yo creo que le podrían poner a Alexis Sánchez, no habría problema. Oye, te quiero agradecer mucho por esta conversación porque además nos has enseñado mucho de cosas en las que somos muy ignorantes. Ojalá que prospere y avance. Gracias a ustedes por la invitación. Se pueda exportar de Chile al mundo una molécula mucho más sofisticada, mucho más teledirigida, que realmente contribuye a la vida de miles de personas. Aparte, con el nivel de obesidad que tenemos hoy día en Chile, este tipo de cuestiones van a ser básicas para administrar el futuro si es que no logramos, como no hemos logrado hasta ahora, cambiar la tendencia. Así que vamos a una pausa y volvemos con más de Futuro 360. El huemul, todos lo conocemos, ¿no? Está en el escudo, pero además es una de las especies endémicas de Chile y hoy está en peligro de extinción. Sobrevive solo el 1% de su población original. Es impresionante lo que hacemos, ¿no? Su conservación no solo es urgente, porque si no además tenemos que cambiar el animal del escudo, es sin duda crítica para la supervivencia de su propia especie, pero también tiene un impacto en los ecosistemas en los que vive. ¿Cómo podríamos conservar al huemul y de esa manera proteger extensas áreas de la Patagonia, en el fondo por este símbolo que es el huemul, aprovechar de proteger tantas otras cosas que están relacionadas con él? Lo queremos revisar en la siguiente nota de Paz Morales. Una de las especies cruciales para restaurar el medio ambiente habita el territorio chileno. Se trata del huemul. El ciervo más austral del mundo fue llamado al primer plano de nuestro espíritu nacional por la poeta chilena y ganadora del Nobel Gabriela Mistral, y forma parte del escudo de nuestro país desde 1834, hace más de 190 años, cuando poblaba ampliamente la cordillera andina desde la zona central hasta la Patagonia. Pese a su importancia cultural y biológica, actualmente esta especie se encuentra en peligro de extinción, contando con alrededor de 1.500 a 2.000 ejemplares, lo que representa solo el 1% de su población original. Históricamente, evidentemente, la población de huemul fue mucho más grande, abarcaba desde la zona central hasta el sur y se ha ido reduciendo por el desarrollo humano, desarrollo de actividades productivas. Además de asegurar su supervivencia, ¿por qué es importante conservar esta especie? El huemul fue elegido como uno de los 20 mamíferos del planeta que podrían ayudar a restaurar los ecosistemas de la Tierra y contribuir a estabilizar el clima, según un estudio de la revista científica Ecography.
Esto debido a que es una especie paraguas, lo que significa que la conservación de su población tiene como consecuencia positiva la protección de una gran biodiversidad presente en los territorios en los que habita. Al conservar huemul estamos conservando ecosistemas completos. Nosotros hablamos de lo que el huemul actúa como una especie paraguas, es decir, nosotros conservando huemules estamos conservando el bosque, todas las interrelaciones que existen desde la vegetación, los herbívoros y los predadores del área. Entonces, de alguna forma, el huemul un indicador de la salud de los ecosistemas. Para proteger el hábitat del huemul es necesario superar distintas amenazas, entre ellas la actividad ganadera y los animales domésticos que transmiten enfermedades, los perros salvajes, especie introducida que los ataca, y caminos vehiculares donde se han producido atropellos de huemules. Estos factores impactan directamente en la fragmentación de su hábitat, principal preocupación de los expertos, ya que provoca que las pequeñas poblaciones de huemules queden aisladas y desprotegidas, siendo más vulnerables a las amenazas presentes en sus territorios. El problema que tenemos hoy día de fragmentación del hábitat. Hay parches o áreas muy pequeñas de hábitat donde están disponibles y eso hace que quepan menos individuos. En cambio, si están conectados los hábitats, eso hace ya que la población puede ir aumentando, porque pueden salir y pueden moverse. Si tenemos hábitats muy fragmentados, hace que la especie finalmente no tenga la posibilidad de sobrevivir y la población van decayendo hasta probablemente desaparecer. Es por eso que fue tan celebrada la noticia del descubrimiento de nuevas poblaciones de huemules en 2 zonas en las que se desconocía la presencia de la especie. En primer lugar, la Fundación Rewilding Chile junto a CONAF hallaron una subpoblación de huemules en Cabo Froward, ubicado frente al Estrecho de Magallanes, la zona más austral en la que se ha registrado la especie hasta ahora. Y hace solo unos días se confirmó el avistamiento de huemules en el Fundo Puchehuín, ubicado en Cochamó, área que busca ser protegida por iniciativas internacionales lideradas por la ONG chilena Fundación Pueblo Patagonia. Estos avistamientos son esperanzadores para incentivar la restauración de la especie. Esta especie está en peligro de extinción y se confirma que se encuentra en un lugar donde no había sido encontrado antes, amplía su rango de distribución geográfica conocida. Y eso es muy relevante, porque además implica que la especie se logra adaptar a estas nuevas condiciones más australes, pero también decimos que, por ejemplo, el huemul puede ser un indicador ecológico, un indicador de la calidad del hábitat, que este hábitat al final también está entregando las condiciones para que estas nuevas subpoblaciones prosperen. La principal manera de impulsar la repoblación del huemul es mediante corredores biológicos, que son extensas zonas naturales que se protegen con el fin de impulsar la conexión entre especies y asegurar que éstas vivan y se desplacen a resguardo de las amenazas causadas por la actividad humana. Desde 2023, Chile cuenta con el Corredor Nacional del Huemul, una iniciativa público-privada impulsada por el Ministerio de Agricultura y Rewilding Chile, que busca reducir las amenazas sobre la especie y su territorio, además de crear el primer centro de rescate, rehabilitación y reproducción del huemul, que opera desde la región de Aysén. Corredores biológicos son súper importantes porque son una forma de conectar hábitats que se encuentran fragmentados muchas veces por otros usos agrícolas, forestales, industriales. Entonces entregan una oportunidad para mejorar la viabilidad, por ejemplo, de la especie, ahora que estamos hablando del huemul, por ejemplo, porque la permite conectarse libremente, la permite desplazarse, buscar alimento, y esos mismos corredores también pueden restaurar otros procesos ecosistémicos también para otras especies. Es importante entender que el desplazamiento de los animales como el huemul no está definido por las fronteras de los países y su hábitat natural no se guía por los límites geográficos. Si bien la mayor parte de la población del huemul que sobrevive hoy en día se encuentra en Chile, también es posible encontrar entre 300 a 500 ejemplares en Argentina. En este sentido, ha habido esfuerzos por implementar un plan binacional que asegure la protección del huemul más allá de las fronteras entre ambos países. Y con Argentina estamos empezando a tener una relación entre nuestra área protegida y la área protegida argentina, precisamente para conversar por dónde estarían pasando los huemules, hacer monitoreo y evaluar si es que hay zonas en Argentina o en Chile que habría que proteger para que haya una conectividad entre las áreas protegidas de Chile y Argentina. ¿Cómo podemos resguardar el hábitat del huemul ante posibles amenazas de cara al futuro? Actualmente, Chile cuenta con la Ley 21.600, que, entre otros avances en materia ambiental, crea el SBAP, o Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas. Esta herramienta legal trae nuevas oportunidades que permiten coordinar esfuerzos de conservación dentro y fuera de áreas protegidas,
involucrando a una mayor cantidad de actores que conviven en el área. Por ejemplo, mediante proponer zonas de múltiples usos que demuestran ser compatibles con la conservación de la naturaleza y considerar la participación de las comunidades en el diseño de zonas protegidas. Y hay otros instrumentos también, hay incentivos económicos que entrega la nueva ley para proteger sitios fuera de áreas protegidas, para generar buenas prácticas en actividades productivas. Entonces hay distintos mecanismos que permiten este nuevo servicio de trabajar fuera de áreas protegidas. Y eso es muy importante, entre otras cosas, para los corredores biológicos, pensando en ecosistemas que están degradados o incluso en la restauración. Y la restauración es una de las principales herramientas para crear corredores biológicos en sitios que ya han sido degradados. Se puede hacer un plan de restauración para conectar poblaciones de huemul, por ejemplo, que hayan estado aisladas. Se hace un plan de restauración y se conectan esas poblaciones. Conservar el huemul es clave para restaurar gran parte de la biodiversidad del planeta. Por eso es urgente hacer un llamado a la conciencia, la educación ambiental y la coordinación del trabajo en conjunto, para devolverle a esta especie insigne de la Patagonia el hábitat que un día le quitamos. La cafeína para muchos de nosotros es algo bien estructural de la vida cotidiana. Nos acompaña en las mañanas, para los mal acostumbrados también en las tardes, a veces en largas jornadas de estudio, a veces en las noches. Está presente entre todas nuestras bebidas favoritas, ¿no? Ya tenemos un alto consumo de cafeína, pero más allá de su efecto estimulante, ¿qué sabemos realmente sobre esta sustancia? ¿Cómo actúa sobre la salud? ¿Cuáles son sus propiedades? Lo revisamos en la siguiente cápsula de La Ciencia en Ti, junto a otra persona que también tiene alta tasa de consumo de cafeína, que es Macarena Morales. No hay ninguna novedad que juntarnos en torno a un buen café ameniza una buena conversación, o muchas veces cuando tenemos largas jornadas de trabajo o porque tenemos que estudiar hasta tarde. Y es que la cafeína es reconocida mundialmente como este efecto de mantenernos despiertos. Pero ¿qué tan real es? Lo cierto es que la cafeína se encuentra justamente en el café, en el té, en el chocolate, en las bebidas energéticas y mucho más. Hoy nos centraremos en la cafeína, esa que viene directamente del cafeto o los cafetales. Cuenta la leyenda que en el siglo IX, un pastor llamado Caldí en Etiopía podría haber descubierto el café. Y es que su rebaño de cabras se sentían más felices y alegres después de consumir esta peculiar semilla que viene justamente de este arbusto. Son los cafetos. Ahí se encuentran las semillas, que son estas bayas envueltas de color rojo y que se encuentran predominantemente en distintos lugares del mundo. Conocido el café colombiano, el de Etiopía, el de Vietnam, el de Indonesia, entre otros países. Y son justamente de donde vienen incluso café más selecto. La cafeína efectivamente tiene un impacto en nuestro cuerpo, y esto es porque nos ayuda a elevar los niveles de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que nos ayuda a sentir bienestar. Si hablamos técnicamente, lo que hace la cafeína es eliminar la reabsorción de dopamina, es decir, que permanezca más en nuestro cuerpo, y de esta manera podemos entonces vivir los privilegios que nos entrega este neurotransmisor. Por otro lado, lo que hace la cafeína es bloquear los receptores de adenosina, esta molécula que nos ayuda a sentirnos cansados o fatigados. Por lo tanto, al bloquear la adenosina, impide que nos sentamos justamente con esta sensación tan incómoda muchas veces durante el día del cansancio. Por lo tanto, la relación entre el sentirnos en estado de alerta y la cafeína es real. Sin embargo, hay otra sospecha de la cafeína que no lo es tanto. La cafeína no nos ayuda a concentrarnos más ni a estar más atentos. Sin embargo, solo nos ayuda a mantenernos más despiertos. Ahora bien, ¿qué tanto café debemos consumir al día? Por ahí indican que la recomendación podrían ser 400 miligramos o 4 tazas. Pero es lo mismo un café de grano que un café instantáneo. Como siempre en La Ciencia en Ti, la recomendación es acercarnos cada vez más a lo natural. Es decir, aquel café que viene en grano, directo desde la naturaleza, y que procesamos quizás en nuestra casa como se hacía antaño. Bueno, pero sabemos que la crisis climática es una crisis global y podría también impactar a la producción de la cafeína. De acuerdo a The Climate Institute, de aquí al año 2050,
el 50% de las áreas de protección podrían verse impactadas, lo que significaría un tremendo problema para aquellas personas que nos gusta consumir el café de manera natural. Como siempre, el mensaje es hacernos cargo de la crisis, ser conscientes con nuestra salud para que juntos podamos siempre seguir disfrutando del mejor café. El proyecto inmobiliario Las Salinas, ubicado en el histórico paño del mismo nombre en Viña del Mar, recibió la ratificación de su plan de descontaminación por parte del Segundo Tribunal Ambiental. El terreno está en desuso hace 20 años, el mismo fue ocupado por las petroleras desde el año 1915 y por lo mismo, para devolverlo a la ciudad, fue necesario un plan de remediación ambiental, que se trata básicamente de biopilas que permitieran estimular el crecimiento de microorganismos, los que de hecho actúan sobre el suelo, descomponiendo todos los factores contaminantes como los hidrocarburos para llegar finalmente a que el área completa esté limpia en un tiempo estimado de 5 años. Ricardo Labarca, gerente general de Las Salinas, señaló que el fallo confirma que el proyecto tiene altos estándares medioambientales para lograr transformar este terreno contaminado en un espacio que agregue valor a la ciudad, mejore la calidad de vida de los vecinos y usando ciencia. La zona, ubicada frente al mar, tiene que ser descontaminada, por supuesto, antes de que se ejecute el proyecto destinado a uso residencial y de servicios que van a buscar fortalecer la economía del barrio y mantener la identidad que tanto nos gusta de esta ciudad jardín. Y viajamos a la comuna de Renca para contarles sobre esta iniciativa inédita de nuestro país. Es la Agencia Local de Inversiones de Renca, un organismo que busca institucionalizar la capacidad de articular, facilitar y orientar inversiones privadas de manera estratégica que ayuden al desarrollo urbano, económico y social de esta comuna. El propósito es clarísimo, ¿no? Convertir oportunidades de inversión que estén alineadas con intereses del público comunal en proyectos concretos, específicos, que permitan mejorar la calidad de vida, además de lograr un desarrollo sostenible y justo para una comuna que lo necesita mucho y es Renca. Según indican desde el ente comunal, la comuna ha estado marginada de procesos estratégicos de inversión pública y privada, por lo que de hecho están buscando avanzar en la gestión proactiva del territorio y aprovechar los activos estratégicos que tiene la comuna, como el lugar donde está, su conectividad, la densidad disponible, los suelos que están ahí también disponibles para lanzar esta iniciativa que ocurrirá el próximo miércoles 27 de agosto. Bien por Renca, que todos los días cambia su cara un poquitito más. Una persona que permita que pueda desarrollar su terapia de rehabilitación, pero a distancia. Eso es lo que están tratando de crear los investigadores de la Universidad Austral con un nuevo calcetín inteligente. Y no es calcetín con Rombosman. Son sensores que son instalados en los calcetines, muy similares a los que se usan en nuestro smartphone, que miden variables de movimiento como la velocidad, la posición, la aceleración con la que se mueven los pacientes. Estos datos son analizados en tiempo real por el equipo de rehabilitación, quienes retroalimentan a sus pacientes y al equipo con datos precisos para hacer un seguimiento adecuado de esa rehabilitación y mejoren el entrenamiento. El dispositivo está siendo probado en personas que estén recuperando sus capacidades motoras luego de pasar por un accidente cerebrovascular. Según indican los investigadores, la idea principal de esta tecnología es que los pacientes puedan rehabilitarse desde su casa de una manera mucho más cómoda y por lo tanto mejorar el acceso, ¿no? Está en su tercer año de desarrollo y se espera que sea validado preclínicamente en 2026. Hay que decir que hay que mejorarle las costuras, ¿eh? Ahí mirando nomás uno puede decir que puede tener un mejor look, que se vea un poquito más moderno. Pero aquí vamos con el sucesor de calcetín con Rombosman, que va a hacer cosas realmente heroicas por muchos pacientes en Chile. En orden de prioridad, si usted no conoce a calcetín con Rombosman, empiece a googlear, porque es un héroe muy importante para nuestro país
que ha traído grandes felicidades a los que los vivimos en el pasado, pero si usted lo conoce ahora también se va a poner muy contento de conocerlo. Lo segundo más importante, hasta aquí llega nuestro programa de Futuro 360. Estamos llenos de novedades, por suerte pudimos hacer un programa propositivo, positivo, porque estamos en una época difícil para a veces mantener el alma en alto, en parte por las noticias climáticas, en parte por lo difícil que está siendo esta aceleración que está produciendo la convergencia de tecnologías, pero siempre hay de la mano de la ciencia una buena noticia que está transformando vidas, abriendo nuevas posibilidades y ayudándonos a ejercitar esta capacidad de asombro que tenemos los humanos que nos hace tan felices. Nos vemos en otro capítulo de Futuro 360.